Hola, un cordial saludo para todos. Es un placer volver a estar con ustedes en la meditación del Evangelio según San Marcos. Un evangelio que nos ha estado enseñando a cómo ser un creyente, a cómo ser una iglesia de influencia en un mundo que lo necesita. Y hoy quiero que leamos el capítulo 1, versículos 21 al 28, y miremos qué nos tiene el Evangelio de Marcos para el día de hoy. Dice así la Escritura a partir del versículo 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Cuando uno observa el mundo contemporáneo, ve que hay muchos que quieren influenciar el mundo. Las nuevas generaciones usan las redes sociales para influenciar, los llaman influencer. Empiezan a educar a las nuevas generaciones, a generar nuevas tendencias, nuevas costumbres, a romper con las tradiciones. Y en cierta manera generan una influencia que a la postre no trae ningún valor ni ninguna trascendencia. Jesús, por el contrario, nos enseña en su palabra a cómo ser verdaderamente creyentes, personas que podamos generar un cambio provechoso para la humanidad, un cambio que traiga bendición para toda la humanidad. El Evangelio de Marcos trae una lección muy importante acerca de todo esto. Y hoy quiero compartir con ustedes cómo ser un creyente de influencia. ¿Y cómo es un creyente de influencia? Un creyente influyente, trascendente, tiene autoridad. Ese es el modelo de Jesús. Primeramente, hay que tener autoridad. Estuve buscando la palabra autoridad en Wikipedia. Dice así, la autoridad es el privilegio de primacía que se reconoce en la influencia. Por ejemplo, la de un individuo sobre el status quo de un colectivo. Tal privilegio se concibe asignando o designando. La autoridad también es el prestigio meritorio de una persona u organización en su calidad o competencia sobre cierta materia. Las líneas iniciales decían que la autoridad es el privilegio de primacía que se reconoce en la influencia. Para poder influenciar es esencial la autoridad. Y Jesús me muestra aquí un gran ejemplo de autoridad. ¿Cómo fue la autoridad de Jesús? ¿Qué es lo que Él nos enseña para que nosotros podamos tener en cuenta a la hora de influenciar? ¿Qué es lo que la Biblia nos habla de esa autoridad de Jesús como líder modelo?
Lo primero lo encuentro en los versículos 21 al 24. Allí me habla que su autoridad era reconocida por Satanás. Mire y verá lo que dice el texto. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se le admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». La autoridad de Jesús, la capacidad de influenciar, era una capacidad reconocida aún por Satanás. Es interesante ver cómo fue ese proceso de autoridad que enseñó Jesús. Casi que podríamos hablar de uno de los primeros milagros de Jesús. Pero, ¿qué llama la atención aquí? Este pasaje con respecto al reconocimiento de Satanás sobre Jesús. Jesús hacía varias cosas que molestaban, que eran de tal fuerza que atormentaba y molestó a este espíritu que le salió a esta persona. El versículo 21 muestra el comienzo de la actividad de Jesús, que empezó a demostrar su autoridad. Dice que, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿A qué fue Jesús a la sinagoga? Bien, este era el lugar de reunión donde se adoraba. Lo que empezaron a ver en Jesús como un hombre de influencia, y que nos enseña hoy a nosotros a hacerlo, es ser un hombre de adoración. Llegó de costumbre a la sinagoga, congregándose, adorando junto con los demás. La adoración era un factor importante. Comienza a darnos ese paso de autoridad para poder influenciar a otros. Él tenía un propósito claro: congregarse. Hoy nosotros estamos viviendo un momento histórico muy particular y muy complejo para la iglesia. No nos estamos congregando a causa de el virus que tiene azotada la humanidad, que tiene azotado el mundo entero. Y por tal motivo estamos afectados. Pero este es el momento de demostrar que nosotros también somos adoradores, que lo fuimos, que lo somos y lo seguiremos haciendo. En el lugar donde estemos, para nosotros poder ser de influencia, lo primero que tenemos que empezar a mostrar es ser un pueblo adorador que se congrega. En este momento no lo hacemos por causa mayor, por fuerza mayor, pero la autoridad comienza por casa. Comencemos adorando como lo hizo Jesús. La autoridad que reconoció Satanás no solamente fue por su adoración, también por su doctrina. Es muy importante. El versículo 22 dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Enseñar con doctrina es importante a la hora de nosotros ejercer autoridad. ¿Por qué? Porque es que enseñar doctrina es una tarea que requiere de hablar la verdad. Es muy importante que usted y yo nos cercioremos de que lo que estamos hablando es verdad, que puede ser sustentado. Cuando nosotros perdemos la capacidad de hablar con la verdad acerca de lo que Jesús ha hecho, perdemos nuestra capacidad de influenciar el mundo. Y difícilmente seremos reconocidos. Jesús nos enseña que Satanás reconoció eso, primero porque él adoraba
Segundo, enseñaba con doctrina, y enseñar con doctrina es hablar la verdad. Enseñó con significado. Su predicación tenía una profundidad que generaba cambio. Despertaba la curiosidad de las personas haciendo uso abundante de lo que la palabra ya les había dicho. Hablaba mostrando amor hacia los demás. Y finalmente dice que él hablaba con autoridad. Es muy importante que para que nosotros podamos ser de influencia, y aún hasta para que Satanás lo reconozca, se requiere de que comencemos adorando y hablemos su doctrina. Y hablar con doctrina, hablar con fundamento, es tener en cuenta esas características que se acaban de mencionar. Pero no solamente era esto. Jesús enseñaba con esa autoridad y daba un mensaje que tenía la autoridad, el empoderamiento del Espíritu Santo, la asignación del Padre. Su mensaje tenía una fuerza de mandamiento, era un mensaje verdadero, y eso es muy importante, la verdad a la hora de tener autoridad para influenciar. Pero también se caracterizó porque influenció, impactó a las multitudes. Versículo 23 y 24 dice que había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Qué reconocimiento el que le hizo este espíritu inmundo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos nosotros sacar de enseñanza para ser una iglesia, para ser creyentes de influencia, seres humanos que impactamos realmente con cosas de valor? Yo creo que Jesús influenció asistiendo fielmente, siendo cumplido en su adoración al Señor y siendo cumplido en la congregación. Jesús siempre invitó a congregarnos. Congregarnos es tener la oportunidad de que en comunidad adoremos al Señor, nos rindamos a Él y reconozcamos que le necesitamos. Es muy importante que hoy por hoy recuperemos la enseñanza con doctrina. A veces vemos muchas enseñanzas de cómo hacernos ricos, de cómo llenarnos de poder, de cómo tener las mejores cosas materiales de este mundo. Pero hemos olvidado esa enseñanza de Jesús, esa enseñanza con doctrina, de ir a los fundamentos básicos de la palabra, a esos fundamentos esenciales que el Evangelio nos enseña. Yo creo que con esto no solamente vamos a impactar una comunidad, vamos a impactar el mundo entero y vamos a impactar hasta los espíritus inmundos. Porque si no tenemos doctrina, difícilmente tendremos autoridad. Si no hemos cumplido con nuestra tarea de obedecer, difícilmente tendremos autoridad para influenciar. Surge una pregunta. ¿Te reconoce por ahí cuando vas, Satanás? ¿Sabes quién eres? ¿Sabe él quién eres tú? ¿Saben sus espíritus inmundos que tú vas por allí? ¿O ya ni Satanás te reconoce y solo eres objeto de burla de él? Creo que es un llamado que el Señor hoy nos hace. 2. Veo algo muy importante también, que para poder ser un creyente de influencia, de autoridad, nuestra autoridad tiene que influenciar. Tenemos que tener una autoridad de influencia. Hay autoridades que son por el oficio. Eso se aplica mucho
en el gobierno, en la iglesia, en la familia. Se conoce como autoridad de oficio. Es decir, yo puedo mandar, yo puedo dar una orden, pero es por el oficio que tengo. Pero Jesús me enseña que su autoridad no era solo de oficio. De hecho, él no era un oficial de su época. Mire lo que dice el versículo 25 y 26. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Esto no es una autoridad, como les decía ahora, una autoridad de oficio, solo por la tarea que él desempeñaba. Aquí es una autoridad de Dios. En este cuadro vemos aquí el poder de Jesús, la autoridad del Señor, cómo influencia su autoridad, cómo tiene una influencia que trasciende, que va más allá del oficio, que tenía que ver con él mismo, con la persona como tal. ¿Por qué? Porque es Jesús el que calla ese espíritu y le dice: cállate. Jesús ni siquiera acepta el testimonio de un espíritu inmundo. Llama la atención cómo a muchos les encanta escuchar al demonio hablar, a ver qué dice, cómo se llama, cuántos son, qué hace. Le piden una hoja de vida al Espíritu Santo, al espíritu inmundo, para que puedan demostrar su autoridad. Jesús ni siquiera le permite dar testimonio aquí a este espíritu. Pero lo que quiero resaltar con ello es que la autoridad de Jesús va más allá de su prestigio, es algo que no tiene ni siquiera que ver con su oficio. Su autoridad es él como persona, su relación con el Señor. Y sacudiéndole con violencia, lo abandonó. La autoridad de Jesús le llevó a impactar la vida de este hombre, porque ese espíritu salió. La autoridad de Jesús influenció de tal manera que hasta el espíritu que poseía a esta persona no pudo resistir la presencia de Cristo. ¿Tienes autoridad en este momento contra cualquier espíritu? ¿Estás preparado para una situación como estas? No esperes tener autoridad de oficio para poder reprender hasta los espíritus inmundos. Lo primero que hay que hacer es alejar a Satanás de nuestra vida para poder hablar con autoridad y con doctrina. Y por último, en este pasaje veo también algo muy interesante. Versículos 27 y 28 dicen: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? Que la autoridad de Jesús, su autoridad asombraba. Su influencia con la autoridad era tan fuerte que asombraba a las multitudes. Cuando nosotros somos un creyente, una iglesia de influencia, pondremos a hablar a todo el mundo de nosotros. A veces hablarán mal, otras veces hablarán bien. Pero es muy importante, mis amados, que cuando vayan a hablar mal de nosotros, sean mintiendo. Eso es importante, porque no siempre serán buenos los conceptos que tengan de nosotros a la hora de influenciar.
generó entonces esta autoridad de Jesús tan influyente, generó una reacción en la gente, asombrados, admirados. No usó métodos, Jesús fue con autoridad, influenció, adoró, fue a la sinagoga, tuvo la capacidad de enseñar con doctrina, influenció a tal punto que expulsó un espíritu de un hombre y este hombre quedó impactado por la presencia de Jesús en la sinagoga y se regó su fama. Jesús simplemente dijo: sal de él. Y la gente quedó atónita. Cuando nosotros queremos ser un creyente o una iglesia de influencia en estos tiempos, es necesario hablar con autoridad, con doctrina, enseñar, adorar, dar testimonio, ser ejemplo, para que los demás hablen, opinen, digan: ¿qué es esto? ¿Quién es este? Que puedan decir con asombro: ¿ustedes quiénes son? No que digan: ¡ay, ahora este! ¿Y quién es este? ¿Otro más? No, tenemos una responsabilidad muy grande el día de hoy para que la fama de Jesús se difunda. Tenemos que hablar con doctrina como iglesia para que Jesús suene por todos lados, para que hoy el mundo se postre ante Jesús y reconozca que Él es el Señor. Es necesario que hoy aceptemos este modelo de Jesús para ser de influencia, para impactar este mundo, tener autoridad. Y para tener autoridad hay que dar ejemplo adorando, hay que dar ejemplo enseñando, hablando con doctrina, para así poder influenciar a otros. Que hasta los demonios, que hasta los espíritus inmundos se pregunten. Quiero concluir el día de hoy diciéndote: somos hoy ejemplo de adoración. Que todo lo que hoy digamos y hagamos sea para la gloria del Señor. Que hoy nuestra vida sea una vida con un estilo, con una forma, de modo que se vea, se note que nosotros adoramos al Señor porque Él es nuestro Salvador. Tengamos siempre el deseo de enseñar. Será una linda manera de influenciar a un mundo. Muchos de nuestros jóvenes siguen a los llamados influencers o influencer. Y lastimosamente copan más espacio estos nuevos influenciadores, estas nuevas generaciones copan más espacio en el corazón de la juventud que el modelo de Jesús. Quiero decir, el modelo de Jesús sigue siendo vigente. Tal vez a las nuevas generaciones le parezca arcaico, pero el modelo de Jesús es adorar, el modelo de Jesús es enseñar, el modelo de Jesús es influenciar con autoridad. Que hoy tú y yo podamos ver en el modelo de Jesús una meta, un objetivo, un propósito. Influenciar con autoridad. Que el Señor te bendiga.